Mi hijo me miró a los ojos y lo dijo como quien pide la sal en la mesa, sin temblor en la voz, sin darse cuenta de que acababa de incendiar mi mundo. No eres mi verdadera madre. Solo eso. Ni un creo, ni un tal vez. Una sentencia. Y lo peor es que tenía razón. Estábamos en la cocina, un martes cualquiera. La lavadora sonaba al fondo, y el olor a salsa de tomate todavía flotaba en el aire. Yo tenía el plato, a medio secar entre las manos, cuando lo escuché. El agua seguía corriendo en el fregadero, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo se detuvo con un ruido seco, como el de una puerta que se cierra desde dentro y no vuelve a abrir. Daniel. Porque para mí siempre ha sido Daniel, mi hijo. No el niño, no el adoptado. Se apoyaba contra la nevera, con los brazos cruzados y la mirada cargada de un resentimiento que no le conocía. 16 años, y de pronto, aquella expresión que yo solo había visto en adultos, que ya habían probado la traición, no en un chico que todavía tenía la voz a medio cambiar. ¿Qué has dicho?, pregunté, aunque había escuchado cada sílaba perfectamente. A veces uno repite la pregunta solo para ganar unos segundos de aire. Que no eres mi verdadera madre, repitió, más despacio, como si quisiera clavar las palabras en las baldosas, en los muebles, en mi piel. Siempre lo supe, y ahora lo sé del todo. El plato resbaló un poco entre mis dedos enjabonados. Lo sostuve por reflejo, como había sostenido toda su vida, por miedo a que cayera y se rompiera. Durante un segundo pensé en reír, en decirle que estaba viendo demasiadas series, que ningún adolescente habla así fuera de un guión barato. Pero Daniel no estaba actuando. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de no haber dormido. Bajo esa rabia, había algo peor, una certeza. Antes de seguir contándote cómo aquel martes partió mi vida en dos, déjame pedirte algo sencillo. Si estás escuchando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué país nos ves. Historias como esta no son fáciles de contar, pero tal vez, en algún lugar, puedan ayudar a alguien a reconocer a tiempo las señales que yo ignoré. Porque, aunque Daniel tenía razón en lo que dijo, también estaba atrapado en una mentira mucho más oscura de la que imaginaba. Y la mujer que lo trajo al mundo, bueno, de ella hablaremos más tarde. ¿Quién te lo dijo?, pregunté al fin, secando el plato con un paño que ya no servía para nada. Su voz, su mirada, habían convertido aquel trapo, aquella cocina, aquella casa, en un decorado que ya no me pertenecía. Daniel soltó una risa corta, amarga, demasiado adulta. ¿Importa? Tú no me lo dijiste. Eso es lo único que importa. Eso dolió más que cualquier insulto. No, mamá, no, Elena, solo tú, pronunciado como si fuera el nombre de una desconocida. En la mesa seguía el vaso de zumo que le había servido hacía apenas media hora. Se me ocurrió, de pronto, que quizás era la última vez que le servía algo sin que dudara de mis intenciones. Claro que importa, dije, luchando por mantener la voz plana, porque hay formas de decir la verdad, y hay formas de usarla como un arma. Y ocultarla 16 años, ¿cómo se llama? Se acercó un poco, inclinando la cabeza hacia mí. ¿Protección? ¿Amor? Siempre usas esas palabras para justificar lo que decides por mí. Lo miré de cerca y vi rasgos que no eran míos, ni de Marcos, mi exmarido. La línea de la mandíbula demasiado marcada, la forma de los ojos cuando se enfadaba, la manera en que apretaba los puños. Cosas que siempre había atribuido al azar de la genética o al carácter. Nunca quise pensar demasiado en a quién se parecía realmente. No fue así, susurré. Más para mí que para él. Nunca fue tan simple. ¿Simple? Golpeó con la mano la encimera
y el vaso vibró. ¿Sabes qué no es simple? Enterarte de quién eres por un mensaje anónimo a las 3 de la mañana. ¿Sabes qué no es simple? Ver tu nombre verdadero y saber que todos los demás han jugado con él excepto tú. Tu nombre verdadero. Esas 4 palabras me helaron. De repente, el silencio del pasillo, el tic-tac del reloj del salón y el ruido lejano del televisor del vecino se volvieron insoportables. ¿Qué mensaje?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Hay personas que nunca se van del todo, por mucho que creas haberlas enterrado en el pasado. Daniel sacó el móvil del bolsillo del pantalón y me lo mostró, sin desbloquearlo siquiera. No te preocupes, dijo con ironía. Ya hice capturas, por si te da por borrar cosas, como borraste mi historia. Quise decirle que yo había sido la que llenó su historia de algo parecido a la luz. Que fui yo quien durmió en sillas de hospital cuando tuvo fiebre, quien aprendió a hacer dinosaurios de plastilina, aunque siempre le salían con 3 patas, quien se tragó reuniones de padres incómodas y partidos de fútbol bajo la lluvia. Pero nada de eso cambia un hecho. Yo no lo parí. Y en ese momento, ese detalle pesaba más que todo lo demás. Respiré hondo. El olor del detergente se mezcló con el de la salsa que ya se estaba pegando en la olla. Apagué el fuego. Hay conversaciones que no se pueden tener con algo a punto de quemarse en la cocina. Vamos al salón, dije. Si vas a destrozarme, al menos que sea en un sitio donde podamos sentarnos. Caminó delante de mí, todavía rígido, con los hombros tensos. Me fijé en su nuca, en el pelo revuelto, en la camiseta negra que le quedaba un poco grande. Pensé en la primera vez que lo vi, envuelto en una manta gris, tan pequeño que podía sostenerlo con un solo brazo. Entonces no sabía su nombre real, ni quién era su madre biológica, ni lo que había tenido que hacer para que él llegara hasta mí. Solo sabía que, si lo soltaba, se moría. Y yo no estaba dispuesta a dejar que algo más muriera en mis brazos. Nos sentamos en el sofá, cada uno en un extremo. Entre los dos, la mesa de centro con revistas viejas y un control remoto sin pilas, como si necesitaran recordarnos que el tiempo pasa pero nadie se molesta en cambiar lo esencial. Habla, dijo, cruzando los brazos. Quiero oírlo de tu boca, toda la verdad, no la versión bonita para el niño tonto. En ese momento, entendí que ya no estaba hablando con el niño que se escondía detrás de mí cuando veía un perro grande en la calle. Estaba hablando con alguien que se sentía traicionado, y los traicionados siempre quieren sangre, aunque no sepan de quién exactamente. De acuerdo, asentí despacio. Te contaré todo. Pero tienes que entender algo antes, Daniel. No me digas que lo hiciste por mi bien, me cortó. Si de verdad hubiera sido por mi bien, no necesitarías un discurso para explicarlo. Tragué saliva. A veces los hijos se parecen demasiado a las personas de las que intentaste alejarlos. Esa frase, especialmente esa, yo se la había escuchado a otra persona muchos años atrás, en otra casa, en otra vida. Y esa persona era la razón por la que él estaba aquí. No voy a pedirte que me creas, dije al fin. Solo voy a contarte la historia como ocurrió. Después, podrás odiarme con razones, no con suposiciones. Perfecto se recostó, pero su cuerpo seguía rígido. Empieza por el principio. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es ella? Ella, no dijo mi verdadera madre, dijo ella con un tono que mezclaba curiosidad y desprecio. No sabía todavía lo cerca que estaba de la oscuridad cuando pronunciaba esa palabra. Respiré hondo otra vez. Miré el reloj, más para anclarme a algo que por la hora, 19:12. El tiempo en que las familias suelen estar cenando,
discutiendo por cosas triviales, series, deberes, platos, sin recoger. En nuestra casa, a esa hora, íbamos a desenterrar un cadáver que yo había enterrado 16 años atrás. Mi nombre es Elena Empecé, aunque él ya lo sabía. Y sí, legalmente soy tu madre. Pero la historia de cómo llegaste a mis brazos empieza mucho antes de que firmara ningún papel. Empieza en una habitación de hospital donde yo no estaba y donde tu verdadera madre tomó una decisión que cambió la vida de los tres. Me miró en silencio, con la mandíbula apretada. Tenía la atención fija en mí, como si temiera que escapara a mitad de frase. Y si de verdad quieres saber quién eres, añadí, primero vas a tener que escuchar quién era ella y quién era yo antes de que tú existieras. Porque ninguno de los dos éramos inocentes. Hice una pausa. No por dramatismo, sino porque las palabras pesaban como piedras húmedas en la boca. Sabía que una vez que empezara, ya no habría vuelta atrás, ni para él, ni para mí, ni para ella. Y aún así, abrí la puerta del pasado. Me quedé mirando un punto fijo en la alfombra mientras intentaba ordenar los recuerdos. A veces, el pasado no vuelve como una película clara, sino como una ráfaga de imágenes sueltas, húmedas, como si las hubiera dejado secar al sol y luego las hubiera vuelto a mojar con mis propias lágrimas. Todo empezó mucho antes de que nacieras, dije finalmente. Mucho antes, incluso, de que yo soñara con ser madre. Daniel no respondió, pero vi cómo su respiración cambiaba, más lenta, más contenida. Estaba escuchando, aunque fuera desde el resentimiento, pero escuchaba. Tenía 27 años, continué, cuando conocí a la mujer que te dio la vida. No puedo hablarte de ella sin hablarte primero de mí, porque nuestras historias se cruzaron justo en el punto donde yo era más vulnerable. Y no fue casualidad. Trabajaba como enfermera en la unidad de cuidados neonatales del Hospital San Vicente. No era un trabajo cualquiera. Era un lugar donde la vida pendía de hilos tan finos que una respiración mal calculada podía significar un comienzo o un final. Los bebés prematuros, los recién nacidos con complicaciones, los que llegaban al mundo antes de tiempo o antes de estar listos, todos ellos estaban ahí. Y yo también, día y noche. A veces, pienso que ese hospital fue mi primer hogar real. No porque me sintiera feliz en él, sino porque conocía su lenguaje, el pitido constante de los monitores, el olor a desinfectante, la mezcla de esperanza y miedo pegada a cada pared. Era un templo de luz artificial, donde aprendí a sostener la vida con las dos manos. Pero fuera de ese hospital, yo no tenía nada, ni familia cercana, ni pareja, ni un motivo para celebrar los domingos. Había terminado una relación larga, demasiado larga, con un hombre que me prometió un futuro y me dejó con una maleta llena de cosas que no quería volver a ver. A veces sobrevivir es simplemente volver a casa después de un turno de 12 horas y no romperte al ver el cepillo de dientes de alguien que ya no vuelve. El trabajo, en esos días, era mi anestesia, mi única rutina, y fue allí, entre incubadoras y luces blancas, donde apareció ella. Su nombre era Adriana. No la olvidaré nunca. No porque fuera especial en el sentido dulce de la palabra. No. Era especial como lo es un incendio. Hipnotiza, calienta, ilumina, y luego arrasa lo que toca. La primera vez que la vi, estaba sentada en una silla de ruedas, con una bata azul que le quedaba grande, el cabello pegado a la frente y los ojos perdidos. No en el vacío, sino muy dentro de sí misma, como si buscara una salida de un laberinto que solo ella podía ver. «¿Es la madre del bebé que ingresó hace una hora?», me dijo una compañera.
Parto complicado. Yo asentí, pero algo en mí se tensó. Hay personas que traen una energía que altera el aire a su alrededor. Adriana era una de ellas. No lloraba, no hablaba, no hacía preguntas. Solo respiraba de forma irregular, como si cada inhalación le doliera. ¿Quiere que la acerque a verlo?, le pregunté. Suave. Ella levantó la mirada. Tenía unos ojos enormes, oscuros, pero vacíos. No susurró. No quiero verlo. Aquella frase me golpeó más fuerte de lo que debería. Las madres en esa unidad solían estar asustadas, sí, pero no ausentes. No así. Podemos esperar, le dije. No hay prisa. Adriana se hundió un poco más en la silla y murmuró algo que en ese momento no entendí del todo. No debería haber nacido. Esa frase. Linda, esa frase me persiguió 16 años. Y solo ahora entiendo por qué. Durante los días siguientes, la veía vagar por los pasillos del hospital sin rumbo, como si no recordara qué estaba buscando. Los médicos decían que estaba en shock postparto. Otros decían depresión severa. Otros que había consumido sustancias durante el embarazo, y eso podía afectar su estado mental. Nadie sabía la verdad completa, porque Adriana no hablaba, no preguntaba por su hijo, no pedía verlo, no tocaba las notas médicas, solo firmaba lo necesario y desaparecía por horas. Yo intentaba tratarla como a cualquier otra madre. ¿Quiere que le muestre cómo avanza? ¿Quiere saber los resultados de las pruebas? ¿Quiere estar presente cuando lo alimentemos? La respuesta siempre era un no, suave, casi elegante, como si no se negara, sino que simplemente no le importara. Había trabajado con madres jóvenes, madres solteras, madres con miedo, incluso madres que no estaban listas para hacerlo, pero ninguna como ella. Adriana no estaba triste, no estaba perdida, estaba desconectada, como si la maternidad fuera algo que alguien había intentado imponerle, y ella hubiera puesto el alma en modo silencio. Y entonces, un día, desapareció. La noche en que te cuento esto, Daniel, el hospital estaba lleno. Habíamos recibido un accidente múltiple y las salas de urgencias estaban desbordadas. Recibimos apoyo de otras plantas y yo tuve que quedarme 2 horas más de turno. Cuando por fin fui a revisar al bebé, noté algo extraño. El cochecito no estaba donde debía. La cuna tampoco. Un frío me recorrió la espalda. Corrí hacia el registro de visitantes, hacia los pasillos, hacia la recepción. Nadie había visto a Adriana. Nadie la había visto salir, pero tampoco estaba dentro del hospital. Desaparecida. Con un bebé recién nacido bajo supervisión. Sin avisar, sin firmar, sin dejar rastro. Tenemos que activar el protocolo, dije, pero antes de hacerlo, una enfermera me detuvo. Espera. El bebé está aquí. Y lo trajo envuelto en una manta blanca, con una nota doblada y pegada con cinta adhesiva. Una nota escrita con la letra irregular de Adriana. La leí una vez, luego otra, luego una tercera, sin poder respirar. Decía, este niño no es mío, y tampoco puedo decir de quién es. Solo sé que no puedo quedármelo. Y tú sí. No firmaba, no explicaba, no decía nada más. Se la mostré al personal del hospital, pero todos estaban demasiado saturados para comprender la magnitud. La policía tendrá que intervenir, dijo alguien. Esto es abandono, dijo otro. Pero mientras todos hablaban, yo no dejaba de mirar esas 3 palabras. Tú sí. ¿Por qué yo? ¿Por qué no una institución? ¿Por qué no un familiar? No lo supe hasta años después, hasta que descubrí quién era realmente Adriana y cuál era su conexión conmigo. Daniel me miraba fijamente
desde el otro extremo del sofá. Pero ya no tenía la misma agresividad en los ojos. Había algo distinto, una grieta en la coraza. «¿Me estás diciendo», dijo en voz baja, «que me dejó así? ¿Que me abandonó en un hospital como si fuera un estorbo?» «Estoy diciéndote», respondí despacio, «que no fue tan simple. Nada en tu historia es simple. ¿Y tú solo aceptaste quedarte conmigo? ¿Así, sin más?» «No fue sin más. Fue una lucha. Una lucha legal, emocional, económica. El hospital me cuestionó, servicios sociales me cuestionaron. Tus supuestos parientes aparecieron después. Todos querían decidir por ti. Nadie quería cuidarte». Daniel apretó la mandíbula. «¿Y mi padre? Todavía no hemos llegado a él», dije. «Su parte en esta historia es aún más complicada». Tomé aire antes de continuar. Sabía que lo que venía ahora era lo que siempre había querido evitar. Contarlo significaba volver a abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Una que llevaba 16 años cubriendo con capas de silencio. Cuando Adriana desapareció en PC, se activó un protocolo de búsqueda. La policía revisó cámaras, entrevistó al personal, revisó cada rincón. Pero no había ni una sola imagen suya saliendo del hospital. Nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo desaparece así una persona? Cuando tiene práctica, respondí, sin pensarlo. Lo dije, casi sin darme cuenta. Pero apenas la frase salió de mi boca, supe que Daniel la había captado. ¿Práctica?, repitió lentamente. ¿Qué quieres decir con eso? Podría haber mentido, podría haber suavizado, pero eso no nos había traído hasta aquí. Y si él iba a conocer toda la verdad, debía empezar a ver a Adriana como lo que realmente era. Adriana no era una mujer común, dije, ni llevaba una vida común. Antes de acabar en ese hospital, ya había desaparecido de otros lugares, de otros estados, incluso de otros registros. Toda su vida fue una cadena de huidas. Daniel me miró como si intentara unir piezas demasiado grandes. ¿De qué huía? De sí misma y de las consecuencias de lo que hacía. La primera vez que escuché su nombre no fue en el hospital. Muchos años antes, cuando yo aún era estudiante de enfermería, trabajé en un programa de asistencia para mujeres con problemas de adicción y violencia doméstica. Era solo una pasante. Pero aquellas historias se me grabaron a fuego. Y una de esas historias la contaban siempre en voz baja, con un respeto extraño, como si se hablara de un fantasma peligroso. Su nombre era Adriana Ortega. No había fotos, no había registros médicos completos, solo había testimonios sueltos de mujeres que la habían conocido en refugios nocturnos, en albergues improvisados, en estaciones de bus a medianoche. Todas coincidían en lo mismo. Era hermosa y estaba rota. No tenía pasado, no tenía futuro, solo huidas. Y otra frase, la más inquietante. No sabía si querías ayudarla o salir corriendo de ella. Cuando la vi por primera vez en ese hospital, con su mirada vacía y su rechazo absoluto hacia su propio hijo, la reconocí de inmediato. No físicamente, porque nunca había visto su rostro, pero sí esa energía que arrastra a quien se acerca demasiado. Yo era joven entonces, demasiado ingenua, y creí como tantas veces creí en mi vida que podía salvarla. ¿Quieres decir que ya la conocías?, me interrumpió Daniel. Negué con la cabeza. No conocer, en el sentido literal. Pero sabía quién era, sabía su historia, o al menos lo que otras habían contado. Y cuando la vi en el hospital,
Supe que el bebé que había tenido en brazos no era fruto de una vida estable. Daniel apretó los labios. ¿Por eso me rechazó? ¿Porque yo era un error? Me dolió. Esa era una herida que él cargaba sin saberlo. No eras un error, corregí. Pero ella sí era una mujer atrapada. Y cuando una persona está atrapada, destruye todo lo que toca, incluso a un bebé. La reacción de Daniel fue una mezcla rara entre tristeza y rabia contenida. No era fácil escuchar que su origen estaba rodeado de caos. Los días siguientes a la desaparición de Adriana fueron un infierno burocrático. La policía investigó, pero no pudo avanzar. Servicios sociales querían enviarte a un centro temporal, y yo no podía permitirlo. El día en que intentaron llevarte, hice algo que nunca había hecho. Luché por alguien, por primera vez en mi vida. Grité, golpeé puertas, amenacé, firmé papeles que no sabía si podría cumplir. ¿Por qué?, preguntó Daniel, más suave que antes. ¿Por qué te importé tanto si yo era un desconocido? Porque nadie peleó así por mí, respondí, casi sin pensarlo. Y yo no iba a permitir que te pasara lo mismo. Hubo un silencio largo. Creo que por primera vez, desde que llegó al salón, mis palabras lograron atravesar la muralla. Todo cambió 2 semanas después. Una madrugada, mientras preparaba informes en la sala de enfermería, una doctora me llamó alarmada. Elena me dijo, «Ven, encontramos algo, una palabra tan pequeña para lo que realmente era». Me llevó a una habitación de archivo, la típica sala fría, llena de cajas y carpetas que nadie abre durante años. Sobre la mesa habían extendido documentos del caso de Adriana, formularios médicos, firmas, test de laboratorio, papeles de ingreso. Y en una carpeta gris, sin etiqueta, encontramos una historia clínica anterior. No era del hospital, era de una institución psiquiátrica. Adriana había sido admitida varias veces. Había intentado escapar otras tantas. Había tenido diagnósticos contradictorios, trastornos, delirios, episodios psicóticos, pero lo más sorprendente no era eso. Lo más sorprendente estaba en una página doblada. Paciente refiere embarazo en curso desde hace más de 2 años. Niega haber estado con ninguna pareja. Asegura que el bebé no es suyo, pero que lo lleva dentro por obligación. Daniel parpadeó incrédulo. ¿Qué significa eso? Significa que no quería estar embarazada, respondí con brutal sinceridad. Nunca quiso. Y su mente hizo todo lo posible para separarse de la idea de que ese niño era suyo. Daniel negó con la cabeza, intentando procesarlo. Pero eso no explica cómo terminé contigo. Tienes razón, asentí. Porque todavía no llegamos a lo peor. La tensión en el ambiente cambió. Se sentía más pesada, más húmeda, como si la habitación fuera un sótano lleno de secretos. Respiré profundo. Daniel, tú no solo fuiste abandonado por tu madre biológica, dije finalmente. Fuiste escondido. ¿Qué?, preguntó, incorporándose. Y no solo eso. Adriana no actuó sola. Alguien más estuvo involucrado. Alguien que tenía más que perder si tú existías. Alguien que conocía tu origen mejor que nadie y que movió cada hilo para que desaparecieras del mapa. Daniel se puso rígido. ¿Quién? Lo miré directamente, sin esquivar la pregunta, porque ya no tenía sentido callar lo que había guardado durante 16 años. Tu padre biológico. El silencio que siguió no fue normal. No fue una pausa. Fue un vacío. El tipo de silencio que hace crujir los huesos. Daniel abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Y entonces añadí lo que lo derrumbaría por dentro. Y no es quien tú crees, ni quien yo quisiera, ni quien debería haber sido.
Daniel tragó saliva. ¿Quieres decir que Marcos no es mi padre? Negué lentamente. Marcos no tuvo nada que ver con tu nacimiento. Ni siquiera sabía que existías. La expresión de Daniel se rompió un poco más. Pero antes de que pudiera responder, dije lo que hacía años quería enterrar. Tu padre biológico era un hombre peligroso. Un hombre del que Adriana escapaba. Un hombre del que yo también huí. Daniel parpadeó, confundido. ¿Tú también lo conociste? Sí, respondí en un hilo de voz. Lo conocí antes que ella, mucho antes, y por eso sé exactamente de qué huyó. ¿Y por qué te dejó? ¿Y por qué yo tuve que hacer lo que hice para salvarte? Daniel no reaccionó de inmediato. La revelación pareció congelarlo en el sofá, como si de pronto el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. No lo culpaba. Cuando una verdad enterrada durante años sale a la luz, no entra delicadamente. Cae como una piedra en el pecho. ¿Cómo que lo conociste?, preguntó al fin, con una voz que no era la suya, sino una mezcla de niño asustado y adulto traicionado. ¿Cómo que tú también huiste de él? Yo bajé la mirada. Mis manos estaban entrelazadas, tensas, como si intentaran sostenerse una a la otra. Porque antes de que él fuera parte de la vida de Adriana, respondí lentamente primero fue parte de la mía. Daniel se incorporó un poco, confundido. ¿Qué estás diciendo? Tragué saliva. Esta era la parte que siempre temí contar, la que podría hacer que él me odiara todavía más. Tu padre biológico fue un hombre con poder, mucho poder, del tipo que no se gana, sino que se arrebata a la fuerza. Daniel frunció el ceño. ¿Político? ¿Empresario? Negué. Peor. ¿Peor cómo? Era un hombre cuyas decisiones nunca aparecían en periódicos, pero afectaban la vida de miles. Un hombre que sabía moverse en sombras y que usaba a las personas como se usan herramientas hasta que se rompen. Daniel guardó silencio, pero su respiración se volvió más rápida. Yo continué. Yo trabajaba como voluntaria en una campaña de salud en un barrio muy pobre. Era mi primer año fuera de la universidad. Él era el hombre que financiaba la campaña. Nadie sabía por qué. Nadie cuestionaba nada. Solo se hablaba de un benefactor. Daniel frunció el ceño, tratando de imaginarlo. ¿Y qué pasó? Pasó que se fijó en mí. Lo vi morderse el interior de la mejilla. ¿Te hizo daño? No respondí enseguida. El silencio dijo más que cualquier palabra. Nunca fue un hombre que pidiera, dije por fin. Él tomaba. Así, sin más. Y cuando alguien intentaba alejarse, recordaba muy rápido por qué no debía intentarlo. Daniel cerró los ojos, como si necesitara absorber la frase poco a poco. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo. Lo interrumpí que yo escapé, antes de que él pudiera destruirme por completo. Pero Adriana llegó demasiado tarde. La conocí meses después, en el hospital, cuando ingresó por primera vez. Estaba delgada, nerviosa, con los ojos demasiado abiertos, como los animales que han visto demasiada oscuridad. Me pidió agua. Se la di. Me pidió un teléfono. No pude dárselo. Luego me tomó de la muñeca, con una fuerza que no coincidía con su cuerpo frágil. ¿Tú también trataste de huir de él?, me preguntó, sin siquiera presentarse. Esa frase me dejó helada. Yo no había hablado de mi pasado con nadie. Nadie sabía. ¿Cómo podía ella saberlo? ¿De quién hablas?, le dije, aunque ya lo sabía. Adriana sonrió con un temblor grotesco. Del hombre que cree que todos somos suyos. Del que te mira como si fueras un mueble en su casa. Del que decide cuándo respiras y cuándo te callas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era imposible.
pero era real. ¿Él te hizo lo mismo? Le pregunté. Adriana negó. Peor. Mucho peor. ¿Qué te hizo? Me dejó un regalo, dijo, y apoyó una mano sobre su vientre. Uno que nunca pedí. Comprendí. Demasiado rápido. Demasiado tarde. Volví al presente. Daniel me miraba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra apuntalara un nuevo muro de temor. ¿Quieres decir que él? Asentí. Daniel, tú no fuiste un hijo buscado. Fuiste un hijo impuesto. No por amor, no por accidente, no por destino, sino por poder. Él se quedó mudo. No lloró, no gritó, no se enfadó. Se quedó simplemente vacío. ¿Por eso Adriana me abandonó? Preguntó con un hilo de voz. ¿Porque no podía vivir con eso? En parte respondí. Pero ella también estaba atrapada. Y cuando alguien atrapado trae un niño al mundo, a veces siente que ese niño merece algo más que sus cadenas. Daniel bajó la mirada. ¿Y tú? ¿Por qué me tomaste? Porque yo también sabía lo que era vivir bajo la sombra de ese hombre, respondí sin vacilar. Sabía lo que significaba que él te buscara. Sabía de lo que era capaz. Y sabía que si tú te quedabas en manos de la gente equivocada, tu vida sería una extensión de la mía. O peor, ¿querías protegerme? Quería romper el ciclo. Y tú eras la única forma de hacerlo. Hubo otro silencio, pero esta vez era distinto. Era el silencio del que intenta comprender algo que le cambia todo. Absolutamente todo, por dentro. ¿Qué pasó con él? Preguntó después de un rato. Con mi padre. Se fue, respondí, como siempre hacía cuando las cosas dejaban de estar bajo su control. ¿Volvió? No. ¿Puede volver? A esa pregunta no supe responder, porque la verdad era que no sabía dónde estaba ese hombre. No sabía si seguía vivo. No sabía si seguía con el poder que tenía entonces, pero sí sabía algo. Las personas como él nunca desaparecen del todo, solo cambian de piel. Daniel pasó una mano por su cabello, desesperado. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Porque quería que tu identidad fuera tuya, no una sombra de él. Pero ahora lo es, solo si lo permites. Él soltó una risa amarga. ¿Cómo no voy a permitirlo? Soy hijo de un monstruo. Eres hijo de una víctima, corregí. Y también de una mujer que luchó por ti. Y también de mí. ¿Tú también eras su víctima? Sí. Entonces él nos marcó a los dos. No, dije firmemente. Nosotros escapamos. Eso es lo que nos marca. Daniel tragó saliva. Estaba temblando un poco, no de miedo, de furia. Una furia nueva, cruda, que no había visto en él nunca. Él destruyó mi origen, susurró. Y yo te di una vida, respondí. Por primera vez en toda la conversación, Daniel me miró como si me viera de verdad. Con dolor, sí. Con confusión, también. Pero ya no con odio. Quiero saber todo, dijo al fin. Absolutamente todo. Lo tendrás. Incluido lo que tú hiciste después. Especialmente eso. Daniel me sostuvo la mirada. Porque si él era tan peligroso. Hizo una pausa, respirando hondo. Entonces, tú también hiciste cosas para mantenerme lejos de él, ¿verdad? No respondí. No era el momento. Pero él vio mi silencio y comprendió. Quiero saber qué hiciste, insistió. Quiero saber hasta dónde llegaste para ocultar mi existencia. Me incorporé ligeramente. Daniel, no fue solo ocultarte. ¿Qué más fue? Fue pagar un precio. ¿Qué precio? Tomé aire. El precio de mi propia vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que para salvarte, tuve que convertirme en la sombra de alguien
que ya no existía. Daniel abrió los ojos de par en par. Y entonces dije la frase que marcaría el rumbo hacia el final. Daniel, tú no solo fuiste ocultado, fuiste protegido con algo que nadie debería tener que entregar: mi identidad. El silencio que cayó después fue absoluto, porque él entendió, porque lo vio en mi rostro, y porque por primera vez comprendió que mi secreto era también su escudo. Daniel no podía apartar los ojos de mí. Era como si cada palabra que yo pronunciaba le revelara una parte de sí mismo que había ignorado toda su vida, y sin embargo, todavía no había escuchado lo peor, lo que realmente había hecho para protegerlo. ¿Cómo que tu identidad?, preguntó en un susurro. Significa exactamente lo que crees, respondí con calma amarga. Que para que tú vivieras lejos de ese hombre, yo tuve que dejar de vivir como yo misma. Daniel frunció el ceño, incrédulo. No entiendo. Lo entenderás. Pero necesito que escuches todo. Me acomodé en el sofá, no para descansar, sino porque sabía que lo que venía requería estabilidad y coraje. Habían pasado 3 meses desde la desaparición de Adriana. 3 meses en los que tú, frágil como un suspiro, habías estado en observación constante, luchando cada día por aferrarte a la vida. Te alimentaba con cuidado, te sostenía, te cantaba, sin darme cuenta. Lo que empezó como un deber se volvió algo más, mucho más. Un día, mientras te tenía en mis brazos, supe que no podría dejar que nadie te arrancara de mí. Y ese fue exactamente el día en que llegó la amenaza. Yo estaba terminando mi turno, cuando una trabajadora social se acercó a mí con expresión tensa. Elena dijo: «Hay alguien haciéndote preguntas. Sobre ti, sobre el bebé». Se me heló la sangre. ¿Quién? No quiso dar su nombre, pero dijo que tenía derecho a esa información. Sentí un pulso en la sien. Ese tipo de lenguaje no era casualidad. No era una madre desesperada. No era un familiar confundido. Era él. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Se fue, pero dejó un mensaje. Dile a Elena que deje de jugar a ser madre. Daniel se tensó al escuchar esa frase. Yo también. Todavía la escuchaba, incluso tantos años después, con ese tono seco, masculino, frío, como si las palabras estuvieran hechas de metal oxidado. ¿Era él?, preguntó Daniel. Asentí. Sí. Tu padre biológico había regresado y sabía que tú existías. Daniel cerró los ojos con fuerza. Entonces, ¿él me estaba buscando? De una forma, sí. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que él había tocado no podía permitir que escapara de su control. Ni siquiera un niño. Daniel apretó la mandíbula, conteniendo una rabia que recién empezaba a nacer dentro de él. Esa misma noche, mientras tú dormías en la incubadora con los monitores señalando mejoras, recibí la visita del director del hospital. No era una conversación normal. Elena dijo desde la puerta: «Necesito hablar contigo en mi oficina». Mi corazón latía fuerte. Lo seguí, y lo que me contó ahí cambiaría mi vida para siempre. Cerró la puerta con llave antes de hablar. «Recibimos una orden de entrega», dijo sin rodeos. «¿De qué está hablando?» Un hombre presentó documentos legales solicitando el traslado inmediato del menor a su custodia temporal. Me quedé en blanco. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Él no tiene ningún derecho. Elena, el director suspiró. Los documentos parecen legítimos. Golpeé la mesa. No lo son. No pueden serlo. El director bajó la mirada. Sé quién es él. Sé de lo que es capaz. Y sé que tú lo conoces mejor que nadie. Mis manos temblaban, porque él tenía razón. Y eso era lo peor.
El hospital no puede protegerte, añadió el director, con una sinceridad brutal, y tampoco puede proteger al niño. Si él insiste, lo conseguirá. La sala se volvió pequeña, asfixiante. Entonces, ¿qué puedo hacer?, susurré. Desaparecer, respondió él, como si dijera algo obvio. Tú y el niño. Antes de que él vuelva, lo miré incrédula. ¿Estás sugiriendo que me robe al bebé? No respondió con firmeza. Te estoy sugiriendo que lo salves. Y entonces abrió un cajón y sacó un sobre. Aquí están tus opciones, dijo. Pero todas implican lo mismo. Abandonar tu vida actual, tu trabajo, tu nombre, todo. El sobre contenía papeles, instrucciones, contactos, una ruta. Ese sobre era mi sentencia y tu salvación. Volví al presente. Daniel se había puesto rígido. ¿Hiciste eso?, preguntó con miedo. ¿Dejaste todo por mí? Sí. ¿Y tu vida anterior? Murió. En ese hospital. Esa noche, Daniel tragó saliva. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste? ¿Te escondiste? No de inmediato. Antes de desaparecer, hice algo más. Algo que tú necesitas saber ahora. Se inclinó hacia mí, tenso. ¿Qué hiciste? Respiré profundamente. Fui a verlo. ¿A quién? A tu padre. Daniel abrió la boca, sorprendido. ¿Te enfrentaste a él? Sí. ¿Por qué? Porque yo no podía huir, sin antes asegurarme de que él no te seguiría. Daniel sabía lo que eso significaba. Podía verlo en sus ojos. Miedo y admiración mezclados. ¿Qué pasó cuando lo viste?, preguntó en voz baja. Lo recuerdo como si fuera ayer. Un bar oscuro. Humo. Una mesa en la esquina. Él sentado, girando un vaso entre los dedos, como si todo el mundo existiera solo para entretenerlo. Cuando me vio acercarme, sonrió. No una sonrisa amable. La sonrisa de alguien que disfruta ver cómo tiemblas. Elena dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una advertencia. ¿Por fin dejaste de esconderte? Yo tenía las manos frías, pero hablé. Déjalo, dije sin rodeos. Déjalo en paz. No quiero nada de ti. No quiero nada para mí. Solo quiero que lo olvides. Él soltó una carcajada suave. ¿Olvidar? Nunca olvido nada que sea mío. Mi corazón se detuvo un momento. Él no es tuyo, respondí, intentando mantenerme firme. No lo trates como... ¿Cómo qué?, interrumpió, inclinándose hacia mí. Como a ti. No contesté. No podía. ¿Sabes lo que pasa con las cosas que intento arrancar de mi vida?, añadió él. O vuelven por su cuenta, o las destruyo. Entonces, puse la carta sobre la mesa, la evidencia, el secreto que él no quería que nadie supiera. Daniel frunció el ceño. ¿Qué carta? Una que demostraba que él tenía más que perder de lo que admitía, respondí. Una carta que comprometía su vida pública. Una carta que él mismo había escrito a otra mujer. Una carta que lo ataba. Daniel abrió los ojos, sorprendido. ¿Lo chantajeaste? No. Entonces, le recordé que si él intentaba reclamarte, yo no sería la única que sabría lo que él hizo. Daniel me miró, estupefacto. ¿Lo amenazaste? Negué. No. Le hice ver que tú representabas un riesgo, y él odia los riesgos. ¿Y funcionó? Sí. Daniel tragó saliva. ¿Y qué te pidió a cambio? Ahí estaba, la parte que dolía, la parte que quemaba. Me pidió desaparecer, borrar todo rastro, no decir nunca la verdad y no volver a pronunciar su nombre. Daniel se quedó mudo. Yo terminé, y por eso, Daniel, tú y yo nunca tuvimos un pasado. Tuvimos un comienzo.
nada más. Ese fue el momento en que Daniel bajó la cabeza y se tapó la cara con las manos. No lloró, no gritó, solo respiró hondo, como si la carga fuera demasiado. ¿Y por qué ahora sí me lo cuentas?, preguntó finalmente. Porque ahora él puede volver, respondí. ¿Volver? Sí. ¿Por qué crees eso? Lo miré profundamente. Porque alguien te envió ese mensaje anónimo. ¿Y? Y solo hay 2 personas en el mundo que conocen toda la historia: Adriana y él. El silencio que siguió fue mortal. Daniel levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los mismos. Había fuego, un fuego nuevo, afilado. Sigue, dijo. Necesito saber qué hiciste después de desaparecer. Está bien, respondí. Pero prepárate. ¿Para qué? Para entender que lo que vino después fue el verdadero comienzo de nuestra venganza. Daniel seguía con la respiración agitada, pero ya no era solo confusión. En sus ojos había empezado a crecer algo nuevo. Una llama fina, contenida, como si de pronto entendiera que su vida había estado construida sobre una verdad parcial y que ahora debía enfrentar el resto. ¿Qué pasó después de que él te obligara a desaparecer?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo hiciste? ¿A dónde fuiste? Solté un largo suspiro. Lo primero que empecé fue despedirme de mi vida anterior, sin despedirme realmente. No hay manera elegante de describir lo que es abandonar tu identidad. No es solo romper un documento, cambiar un domicilio o mudarte de ciudad. Es arrancarte a ti misma, de tus recuerdos y dejarlos flotando en un lugar al que ya no puedes volver. La mañana después de aquella reunión con él, regresé al hospital. Había una sensación extraña en el aire, como si todos supieran algo sin saber realmente qué. Fui a tu incubadora. Te miré dormir. La piel rosada, los dedos diminutos, la respiración suave, tan vulnerable, tan pequeño. Y entendí, si yo no hacía lo que debía, él te tomaría, te moldearía a su imagen, te convertiría en una sombra más en su colección de silencios. Te prometí algo esa noche, le dije a Daniel. Aunque no lo supieras, prometí que jamás permitiría que él te encontrara. Daniel bajó la mirada, absorbiendo palabra por palabra. Llamé al director del hospital. Le dije, estoy lista. Él no me preguntó qué quería decir. Solo me entregó el sobre que había dejado preparado. Dentro había un documento que no debía existir, un nombre nuevo, una ciudad donde nadie había oído hablar de mí, instrucciones estrictas y un contacto que no figuraba en ningún registro oficial. Esto te dará tiempo, dijo. No seguridad, pero tiempo. Tiempo. A veces eso es lo único que separa la vida de la destrucción. Un día antes de irme, fui a mi apartamento. Empaqué solo una pequeña mochila, un par de mudas, algo de dinero, los pocos recuerdos que no podía abandonar. Todo lo demás lo dejé. Fotos, diplomas, muebles, ropa, cartas. Cerré la puerta con la llave adentro. No volví jamás. Al salir a la calle, tuve la sensación extraña de que todo me observaba. Las luces, los edificios, incluso la gente desconocida que pasaba, como si mi vida fuese transparente, como si él pudiera verme desde cualquier esquina. Fue entonces cuando comprendí. Le dije a Daniel que ya no podía vivir a la vista. No como antes. El contacto del hospital me esperaba en una estación de autobuses. Una mujer de unos 50 años, cabello corto, gafas negras, expresión dura. ¿Tú eres Elena? Ya no. Bien, respondió la mujer. Entonces podremos empezar. No pregunté su nombre. Ella tampoco preguntó el mío. En ese mundo, las preguntas son lujos que nadie puede permitirse.
Subimos a un coche sin placas visibles. En el asiento trasero ibas tú, amarrado a una sillita que no era tuya, envuelto en una manta beige. Dormías profundamente, inocente, hermoso, ajeno al caos que te había traído al mundo. Esa fue la última vez que escuché a alguien llamarme Elena. Durante muchos años continué. Al día siguiente ya no existía. Daniel tragó saliva. ¿Cómo te llamabas entonces? Ana, respondí. Ana Díaz. Un nombre lo suficientemente común como para no dejar rastro. Un nombre que no llamara la atención. Un nombre que nunca me perteneció. Daniel me miró, sorprendido. Vaya, sí, yo tampoco pensé que podría acostumbrarme. Pero, cuando la supervivencia te obliga, aprendes a aceptar incluso lo que no comprendes. Nos mudamos a un pueblo pequeño, lejos de todo, de carreteras importantes, de hospitales grandes, de miradas curiosas. Allí, nadie preguntaba de dónde venías. Solo te preguntaban si necesitabas algo. La gente era simple, sencilla, desconfiada, pero amable. Era el lugar perfecto para esconderte, le dije a Daniel. Un lugar donde las historias se cuentan en voz baja y los secretos se entierran profundamente. Al principio, vivíamos en una pequeña habitación alquilada, una cama individual, una cuna de madera prestada, un calentador que tardaba demasiado en funcionar y un piso que crujía como si quisiera delatarnos, pero era seguro. O al menos eso parecía. Los primeros años fueron una mezcla de cansancio, miedo y ternura. Crecías rápido, te enfermabas poco, dormías profundamente, como si el mundo no tuviera garras. En las madrugadas, cuando te alimentaba, pensaba en Adriana, pensaba en su mirada vacía, en lo que había oído, en lo que te había dejado. Pero también pensaba en él, en tu padre biológico, en su amenaza silenciosa, en su risa. Y cada vez que ese recuerdo aparecía, apretaba más fuerte tu cuerpecito contra mi pecho, como si quisiera asegurarte que no permitiría que nadie te arrebatara. Ahí fue, le dije a Daniel, cuando dejé de ser yo y empecé a ser tu madre. De verdad. Daniel bajó la cabeza. Sus ojos se habían humedecido, pero todavía contenía las lágrimas con orgullo adolescente. No sabía nada de esto. No podía saberlo, respondí. Era el precio. Mi silencio era parte del trato. Los años pasaron, y yo casi llegué a creer que él se había olvidado de ti, de nosotros, de la carta, de todo. Pero el poder no olvida. La oscuridad tampoco. Y cuando tú cumpliste 9 años, recibí una señal. Fue un sobre, sin remitente, sin marca, sin sello local, solo mi nombre falso escrito, con una caligrafía elegante. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía de ti en la escuela, una nota sin firma y un mensaje de 3 palabras. Los encontré, Ana. Daniel dio un respingo. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. Nunca lo supe. ¿Y qué hiciste? Hice lo que siempre hacía, huir. Pero esta vez, no sola. Empaqué nuestras cosas en una hora. Tiré tus juguetes más voluminosos. Guardé ropa suficiente para sobrevivir una temporada. Y te tomé de la mano. ¿A dónde vamos?, preguntaste, con esa voz suave de niño. A un lugar seguro, te respondí. Siempre a un lugar seguro. Y durante años, saltamos de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, de vida en vida. Yo era muchas mujeres, muchos nombres, muchas historias inventadas. Tú eras siempre tú, mi único punto fijo. Y él era la sombra detrás de todo, invisible, pero presente. Volví al presente y miré a Daniel. Estaba pálido.
la respiración entrecortada, las manos temblorosas. Así viví, dije. Así creciste. Siempre. Huyendo de él. Sí. ¿Y lo logramos? Por muchos años. Sí. ¿Y ahora? Tomé aire. Ahora creo que alguien volvió a abrir la puerta que yo cerré. Y no sé si fue Adriana o él. Daniel se quedó totalmente inmóvil y entonces murmuró, con una voz nueva, más oscura, más adulta. ¿Qué pasó cuando yo tenía 13 años? ¿Cómo lo sabes? Porque recuerdo algo. Recuerdo una noche en la que me despertaste y me dijiste que no hiciera ruido. Recuerdo salir corriendo por un pasillo. Recuerdo tus manos temblando. ¿Fue él? No respondí lentamente. Fue alguien enviado por él. Y esa noche casi no se encuentran. Daniel abrió los ojos, horrorizado. Sigue, susurró. Necesito saber todo. Lo sabrás, dije, porque lo que pasó esa noche es la clave. Ahí empezó el verdadero peligro. Ahí empezó nuestra caída. Y ahí empezó también el principio del final. Me acerqué, mirándolo fijamente. La noche que casi nos encuentran fue la noche en que comprendí que no podía seguir huyendo. Hice una pausa, y fue la noche en que empecé a planear nuestra venganza. Daniel estaba completamente quieto. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. Y, aún así, noté algo diferente en su mirada. Ya no había solo miedo, había una comprensión profunda, dolorosa, pero necesaria. Cuéntamelo, dijo. ¿Qué pasó esa noche? Asentí lentamente. Era hora de revelar aquello que llevaba años enterrado, aquello que yo misma había intentado olvidar, pero que nunca se borra del todo. Tenías 13 años. Vivíamos en un apartamento pequeño, en la periferia de una ciudad donde nadie preguntaba demasiado. Yo trabajaba en una tienda de comestibles durante el día y limpiaba oficinas por la noche. La rutina era simple, discreta, invisible. Era exactamente lo que necesitábamos para sobrevivir, pero la supervivencia rara vez es eterna. Aquel día había sentido algo extraño, un presentimiento que me había seguido como una sombra. El aire estaba demasiado silencioso, las calles demasiado vacías, las luces demasiado tenues. Y cuando subimos las escaleras del edificio, vi algo que me heló la sangre. La puerta de nuestro apartamento no estaba del todo cerrada. Tú no te diste cuenta. Estabas hablando de un juego, de algo del colegio. Pero yo sentí cómo las piernas casi no me respondían. Te sujeté del hombro con suavidad. No entres todavía, susurré. ¿Por qué? Porque... Mi voz tembló. Creo que alguien estuvo aquí. Tu rostro cambió. Un reflejo de miedo infantil, mezclado con la confianza absoluta que tenías en mí. Mamá, shh, te llevé hacia el pasillo lateral del edificio. No hagas ruido. El pasillo estaba oscuro. Olía a humedad, a viejo, a peligro. Desde la puerta entreabierta salió un sonido suave. Algo que solo alguien que ha vivido con miedo durante años puede reconocer. El roce de una bota contra el suelo. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a romperme el pecho. Mamá, susurraste, temblando. Escúchame, te dije, agachándome para estar a tu altura. Pase lo que pase, no sueltes mi mano. Tus ojos, grandes y asustados, me miraron buscando respuestas que yo no podía darte. ¿Es él? Preguntaste. No quise mentirte. No quise asustarte más. Solo dije la verdad más simple. No lo sé. Pero alguien que no debe estar aquí está.
Tomé tu mano y empezamos a bajar por el pasillo, despacio, como fantasmas que intentan no hacer ruido. Cada paso parecía retumbar, demasiado fuerte. Cada sombra parecía moverse. Cada respiración, un riesgo. Al llegar a las escaleras de emergencia, escuchamos un golpe seco dentro del apartamento. Tú te sobresaltaste. Corre, te dije, sin pensarlo. ¿A dónde? Solo corre. Y corrimos. Escaleras abajo. 3 pisos sin parar. Mi corazón golpeando en mis oídos. Tus pasos rápidos al lado de los míos. Al llegar al patio trasero del edificio, escuché una puerta abrirse de golpe arriba. Un hombre salió a la terraza del 3er piso. Oscuro, alto. Una silueta sin rostro. No pude distinguir su cara, pero sí pude sentirlo. Era alguien entrenado, alguien que no estaba allí por azar, alguien que sabía quiénes éramos. ¡Corre, Daniel!, grité, apretando más fuerte tu mano. Y tú corriste, con una velocidad que nunca te había visto antes, con un miedo que atravesaba el alma. Esa noche casi nos alcanzan. Esa noche entendí que ya no podía seguir huyendo, porque huir solo compra tiempo, y el tiempo había empezado a agotarse. Volví al presente. Daniel estaba respirando rápido, con las manos en la cabeza. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que tuvieras una infancia aunque fuera pequeña, respondí suavemente. No quería convertirte en un niño que duerme con miedo a la puerta. ¿Y quién era ese hombre? No lo sé, con certeza. Pero sabía que no estaba solo. ¿Crees que fue mi padre? No. Él no se ensucia las manos. Entonces, ¿fue uno de los suyos? Sí. Daniel cerró los ojos. Siempre estuvimos vigilados. Siempre confirmé. Y por eso, tomé una decisión que cambiaría todo. Su voz tembló. ¿Qué decisión? Aquella misma noche, cuando logré sacarte del edificio y refugiarnos en una casa abandonada detrás de una fábrica, supe que ya no tenía sentido esperar, esconderme, cambiar de nombre una y otra vez. Supe que si seguía huyendo, él siempre estaría un paso detrás. Y entonces, por primera vez en 14 años, pensé en algo diferente. No huir, no esconderme, no desaparecer, sino atacar. Fue esa noche, le dije a Daniel, cuando dejé de ser una víctima. ¿Qué hiciste? Lo único que podía hacer, prepararme para enfrentarlo. Pero no sola. Daniel frunció el ceño. ¿Con quién? Con alguien que conocía muy bien el mundo de tu padre. ¿Quién? Respiré profundo. Tu tía. Daniel parpadeó. ¿Qué? La hermana de tu padre. ¿Él tiene una hermana? Sí. Y ella es la razón por la que estás vivo. ¿Cómo? Porque ella lo odiaba más que nadie. Y porque la única forma de destruir a alguien como él es desde adentro. Daniel se cubrió la boca con la mano. Ella sabía lo de mi madre, lo sabía todo. Y me ayudó a ocultarte. Me enseñó cómo moverme, cómo desaparecer, cómo borrar rastros. Ella fue quien me dio los primeros documentos falsos. ¿Y por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque tu padre le arrebató algo a ella también. Y tú eras la única forma de equilibrar una balanza que llevaba años inclinada hacia el lado de la oscuridad. Daniel tembló. Entonces, toda mi vida fue una guerra entre ellos. Tu vida fue un campo de batalla en el que yo intenté construir un hogar. El silencio cayó como un peso enorme. Daniel alzó la mirada, más adulto que nunca. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué pasa ahora? Respiré lento. El aire parecía más pesado, más real. Ahora, él sabe dónde estás, dije suavemente. Y estoy segura de que Adriana también. ¿Y qué significa eso? Significa que la historia
que intenté enterrar, ha vuelto a abrirse. Daniel apretó los dientes. ¿Qué hacemos? La pregunta no es ¿qué hacemos?, respondí. La pregunta es ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Daniel levantó la cabeza. Por primera vez, no vi al niño, ni al adolescente confundido. Vi al hombre que estaba por convertirse. Quiero saber cómo termina esto, dijo. Como tú decidas que termine, respondí. ¿Y cómo lo empezamos? Con la verdad. ¿Toda? Toda. Y entonces, Daniel dijo la frase que cerraba 16 años de silencio. Entonces, dime su nombre, el de mi padre. Quiero saber con quién estoy a punto de enfrentarme. Lo miré larga, profundamente, y con una calma que solo da el haber sobrevivido al miedo más absoluto, pronuncié su nombre por primera vez en muchos años. Se llama Héctor Valcárcel. Daniel repitió el nombre en voz baja. Héctor Valcárcel. Su mirada se endureció. Quiero verlo. Quiero saber quién es. Quiero saber por qué intentó borrarme del mundo. Me incliné hacia él. Lo sabrás. Pero tienes que entender algo antes, Daniel. ¿Qué? Que en esta historia nadie es inocente. Y todos tenemos una parte de culpa. Incluso tú, especialmente yo. Daniel asintió con una serenidad nueva, oscura, determinada. Entonces, empecemos por ahí, dijo. Cuéntame qué hiciste después de que él mandara a sus hombres. Cuéntame cómo empezaste tu plan. Cuéntame cómo pensabas destruirlo. Lo miré, y supe que ya no era el niño al que había protegido toda mi vida. Era el aliado que necesitaba para el final.